Bueno, continúo con la segunda parte de esta temática sobre el desarrollo de las cosas que quiere uno atraer, el concepto o arquetipo del cielo y las cosas, o sea, del punto desde el cual uno crea y a dónde lo quiere materializar, ¿sí? En el mundo físico, ¿no? Que sería el arquetipo de la tierra. Entonces, habíamos hablado, sí, de los conceptos del hemisferio masculino y femenino, que no hice mucho énfasis porque como ya habíamos hablado de esto hace 2 años en varias clases, entonces y eso lo doy por sentado. Luego hablar, que estaba mencionando, el hecho de que todo el universo es mental y como es mental, está dentro de los 7 principios de Hermes, uno de los cuales podríamos decir que está relacionado con el magnetismo. ¿Sí? El hecho de que las cosas son magnéticas porque todos los pensamientos y las emociones producen ondas y estas ondas tienen una carga en función de las emociones. Entonces, como tiene unas emociones, se crea un flujo de energía, ese flujo de energía crea una carga y esa carga puede ser, puede repeler o puede atraer. Si uno aprende a focalizar, entonces puede utilizar esta capacidad, ¿no? Pero de una forma consciente. Nosotros lo hacemos de forma subconsciente, pero podemos hacerlo de forma consciente. Y el primer requisito, como dije, era saber estar en silencio para poder calmar la mente y poderla concentrar. Luego hablé sobre los diferentes ejercicios para empezar a desarrollar la mente. ¿Sí? Hablé también del proceso para poder aumentar el nivel de energía en el cuerpo a través de la respiración. ¿Sí? Se está metiendo un audio, no sé si es de Javier. Hay como... No, Hay un sonido. de hecho no deja checar, pero no. No, bueno, si quieren que todos por si acaso pongan el micrófono desactivado, por si acaso, solamente. Sí, ahora está mejor. Ahora solo me escucho yo. Jejeje. Luego hablé del tema del autoanálisis, que es un tema muy amplio. Sí, es muy amplio. Yo prefiero tratarlo en persona cuando hago alguna terapia con alguien, le hago alguna terapia a alguien o le ayudo para que esa persona aprenda a autoanalizarse. Entonces hay muchos trabajos, pero voy a hacer un resumen hoy sobre algunos ejercicios de autoanálisis que son importantes. Y hablé sobre la focalización, ¿sí? De cómo uno empieza a entrenar la mente para poder atraer o repeler cosas de manera consciente y para lo cual necesita, como dije, los entrenamientos anteriores del uso de la mente, los estados de silencio y el entrenamiento de la focalización, ¿no? Puse un ejemplo de la Biblia y una gráfica sobre cómo se puede incluso escanear el estado emocional de alguien, ¿vale? Ahora voy a entrar con la parte de la coherencia, ¿sí? Antes de dar algunos ejemplos sobre el autoanálisis. La parte de la coherencia es importante porque uno está pensando una cosa, ¿vale? Y eso que estás pensando está dirigiendo una energía, ¿sí? Hacia un punto. Está emanando y dimanando una energía. Y esos son los pensamientos y las emociones, son las que le dan esa carga de energía al pensamiento. Entonces, esa energía, ese pensamiento, que normalmente se desarrolla de forma subconsciente, vamos a tratar de hacerlo de forma consciente. ¿Qué ocurre? Muchas veces estás tratando de orientar un pensamiento, dirigirlo y hay una carga de energía, ¿sí? Que va hacia allá. El problema es que, como dije, a media distancia, uno mismo lo sabotea, uno mismo lo frena. Entonces, lo que ocurre es que no hay una coherencia. ¿Por qué uno frena ciertas cosas? Porque estás pensando conscientemente en algo, pero tus paradigmas interiores, que son miedos, inseguridades, falta de fe, resentimiento, etcétera, lo que hacen es que lo frenan. De manera que es como si quisiese dar 3 pasos hacia adelante con tu pensamiento, con tu idea, pero tu subconsciente te hace dar 3 pasos hacia atrás. Cuando vuelves a mirar al suelo, estás en el mismo punto. No fuiste en ninguna dirección. Entonces, esa es la principal razón por la cual uno no trae a su vida las cosas que quiere, ¿sí? Por el sabotaje, es decir, por la falta de coherencia. Digo que sí, pero en el fondo no es lo que siento. Entonces, cuando digo en el fondo, no me refiero a la parte consciente donde uno dice, sí, digo que sí, aunque en el fondo estoy pensando que no. No, me estoy refiriendo al subconsciente. Es una parte donde uno tiene que hacer un análisis, donde uno te tiene que examinar para poder llegar a la conclusión de decir, en efecto, sí es así. ¿Qué voy a hacer al respecto?
¿vale? Entonces, primero uno tiene que analizar todos los ámbitos de su ser. Eso puede tomar semanas, meses o años. Entonces hay que analizar los ámbitos del ser, es conocerse a sí mismo. Y entonces, a través de ese conocimiento de uno mismo, uno va mirando en cada sección que ha analizado cómo la va a corregir, ¿vale? Entonces, esta es la coherencia entre mente y corazón, ¿vale? Entonces, aquí vengo y pongo el concepto de autoconocerse. La importancia de autoconocerse. A veces dicen, sí, yo me conozco, pero en realidad conoces aspectos de tu personalidad, pero no conoces tu subconsciente, de dónde vienen tus gustos, de dónde vienen tus resentimientos, de dónde vienen tus miedos, de dónde viene tu apasionamiento, de dónde viene qué sé, cualquier cosa, ¿sí? Desde las manías a lo que sea. O sea, todo este tipo de cosas están guardados en programas del subconsciente, ¿sí? Que crean un paradigma. Entonces, todo eso, ¿sí? Es lo que podríamos llamar quién eres. Hay un quién eres que es más exterior, que es lo que ven los demás, ¿sí? O lo que tú incluso estimas de ti mismo, pero está quién eres en un nivel subconsciente y es la persona o sea, la personalidad o la configuración que se ha ido construyendo desde que eres un bebé. Bien, entonces todas estas fases, desde que uno es bebé, lo van construyendo a quién es uno como persona. Aquí están los ejercicios que dije. Entonces voy a dar un ejemplo, ¿no? Uno tiene que llevar a cabo una transformación interior. Y esa transformación interior necesita que uno vuelva a deshacer el trabajo que inició. Bien, entonces, si a uno le enseñaron X cosas y esas cosas están equivocadas, tienes que ir al inicio y empezar a deshacerlas. Y tienes que sustituirlas por nuevas. Entonces, el mismo sistema lo he explicado muchas veces, del proceso de un bebé, es el mismo proceso de la mente. Entonces, cuando un niño pequeño, ¿sí? Ha nacido, los primeros años, ¿sí? Hasta más o menos 12 años, él está en un estado de desarrollo inconsciente, donde apenas su mente está vibrando entre los 0,5 y los 4 Hz. Quiere decir que él está en un estado de inconsciencia. Bien, él simplemente observa. ¿Qué comenté ya antes entre uno de los ejercicios importantes del desarrollo interior? ¿Sí? El estado de la meditación básica y de la contemplación. Esa es la misma analogía que si estuviésemos hablando de un bebé. ¿Sí? Un niño pequeño está en ese estado. Él simplemente observa y está contemplativo. Contemplativo. De hecho, ¿cómo aprende? No aprende porque tú le enseñes esto sí y eso no. ¿Sí? Él solo ve tus emociones. Él no está entendiendo lo que le estás diciendo. Entonces, un bebé lo que hace es que simplemente está en el ahora. Bien. Él está en el ahora y si tú le quieres enseñar algo, basta que tú simplemente lo hagas y él ve que tú haces algo y él lo repite. Él no necesita que tú le digas porque él no entiende el lenguaje hasta pasados 2, 3 años, ¿no? Entonces, lo mismo aquí. Hemos absorbido y tenemos un programa en nuestra mente de lo que determina nuestro subconsciente. ¿Cómo hacemos para coger este subconsciente, estas ideas, y reestructurarlas para poder que no haya una incoherencia entre lo que deseamos, ¿sí? O lo que pensamos y lo que queremos, ¿no? Que lo queremos atraer, que no haya un conflicto, ¿sí? Con la otra creencia, porque piensa, no, yo qué sé, quiero una moto nueva, quiero una casa propia, pero cuando tú lo puedes pensar, incluso puede salir de ti una emoción. Entonces tienes a Adán y a Eva que están trabajando conjuntamente, ¿sí? Para atraer lo que quieres. Pero a media distancia de ir y golpear esos átomos que en el futuro van a convertirse en la casa que quieres, tú lo frenas. ¿Por qué? Porque empiezas a pensar, es que no tengo dinero para comprar la casa, es que no tengo un mejor trabajo, es que no me alcanza, es que si tengo una buena casa me van a querer entrar a robar, es que, bueno, entonces empiezas el autosabotaje. De manera que nunca va a poder atraerse eso si siempre hay un conflicto. Entonces tienes que primero es solucionar el conflicto interior. De la misma manera, uno que, como digo, la forma en la que uno puede desestructurar todos estos paradigmas que uno tiene en su mente es hacer el mismo modelo de crecimiento de un bebé. Y es que tienes primero que estar en un estado de paz y de silencio y de quietud para poder entrenar a la mente a evitar
conscientemente que te esté bombardeando toda esta cantidad de ideas y de pensamientos, ¿no? Entonces tengo miedo, estoy inseguro, es que no tengo para pagar. Entonces la mente está boom, 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 bombardeando y es una constante, es como si fuese un arma y está a cada minuto, a cada segundo disparando, boom, disparando, 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 pues si lo ves alrededor estará todo destruido, ¿sí? Entonces lo que tú tienes alrededor de tu vida es un campo minado, un campo totalmente desértico y destruido, lleno de radiación y pólvora. ¿Por qué? Porque es que lo único que envías hacia el exterior es bombardeo. ¿Cómo haces para evitar ese bombardeo? Primero tienes que calmar la mente. Por eso expliqué antes, en la clase anterior, hay que aprender a entrenar la mente en el silencio, ¿vale? El segundo ejercicio, cuando uno pasa ya de esa etapa, ¿sí? Que cuando ya empiezas a tener con un poquito más de desarrollo, ya no solamente estás en el estado delta, sino en el estado teta, ¿sí? Y en este estado, ahora empieza la parte imaginativa, ¿sí? Aquí la mente está operando especialmente entre los 4 y los 8 Hz. Aquí lo que tienes es imaginación. Por eso muchas veces cuando uno escucha cosas sobre la ley de la atracción, habla mucho sobre visualizar. Y tiene razón. La cuestión es que hay que estar en la fase anterior. Es como si uno llega a la secundaria a escuchar una clase, pero jamás estuvo en la primaria. Pues no vas a entender nada, porque no sabes cosas básicas de aritmética, no sabes, no entiendes ni de los números, no entiendes nada bases de la gramática, no entiendes ni cómo se compone una frase. Yo estoy, estuve. O sea, si no sabes nada de eso, no vas a entender absolutamente nada de lo que te está diciendo el profesor o la profesora. Entonces, lo mismo aquí. Es cierto cuando te dicen el tema de desarrollo de la ley de la atracción que uno tiene que imaginar, pero no puedes partir de un punto, ¿sí? Cuyas bases no existen, ¿sí? ¿Cómo vas a construir un edificio si no has hecho los cimientos? Entonces se va a venir todo abajo. Entonces viene la frustración. Sí, yo he utilizado la imaginación, pero no ha funcionado. Pero es que no sabes, no tienes las bases, no has estado en un estado de silencio, no has estado entrenando la mente para poder desarrollar eso. Para poder entrenar la imaginación tienes que haber entrenado la focalización y para entrenar la focalización tienes que haber entrenado la meditación, la contemplación y la oración consciente. Y para eso tienes que haber estado en un estado de silencio. Entonces es como que hay unas pautas que hay que seguir, ¿sí? Para poder llegar a algo, ¿sí? Cualquier persona que logra unos objetivos, una medalla, ha pasado por una serie de cosas. No simplemente se levanta la mañana anterior y dice, hoy me apetece correr y mañana voy a ser campeón olímpico. No, lleva años preparándose y ha sido entrenamientos, estiramientos, alimentación, de un montón de cosas y esa suma de todo eso es la que le lleva al resultado, ¿no? Entonces, si trabajas entonces en este estado que aquí lo llama inconsciente, igual que el bebé, en ese estado de silencio y de tranquilidad y calmar la mente y aprender a entrenar la mente, entonces puedes pasar a la segunda fase, que es la fase de la imaginación. Es la fase en la que sea conscientemente, o sea, mientras sea en estado de vigilia, digamos, o sea, como podríamos decir, en un estado de actividad, o estando a solas, visualizas las cosas que quieres. Entonces ya puedes entrar a la imaginación. Es una cosa que a veces uno de niño le dicen, mientras eres niño y chiquitito, pues se entiende. Ya después vas pasando a cierta edad y si das indicios de que eres muy imaginativo, entonces piensan como, te dicen, te hacen sentir mal como que andas con la cabeza en las nubes y tienes que pisar suelo. Entonces automáticamente te coartan el entrenamiento de la mente que es fundamental. Y si uno observa, a las grandes creaciones artísticas parten de la imaginación, sea la composición musical, sea el canto, sea la literatura, sea incluso las películas, de dónde salen las películas. Alguien tuvo que haber imaginado el guión de la película, ¿sí? El libreto de dónde sale, pues alguien tuvo que haber imaginado. ¿Cómo sale una película de ficción o de fantasía o de acción si alguien no tuvo que escribirlo? ¿Y dónde lo saca? Una cuestión literal que tiene que escribir y copiar, no, tiene que imaginarla. Entonces, y para imaginarlo necesita tiempo, tienes que imaginar el personaje, el escenario, tienes que imaginarlo. ¿Quieres construir un edificio grande? ¿De dónde vas a sacar la idea? ¿Lo vas a copiar? Cada edificio, si ves que es diferente de otro, salvo que sea copiado, si lo vas a crear, que no se parece al otro, tienes que haberlo imaginado. Entonces, lo mismo el ingeniero, el diseñador, tiene que imaginar lo que va a hacer, pues si no lo imagina, ¿de dónde va a salir? De la nada. A ver, ahora sí, y a ver qué salió. No, a ver, me imagino cómo va a ser la esquina superior, a qué altura va a ser, si las ventanas van a ser así, tiene que imaginarlo. Entonces, todo lo que nosotros vemos en el mundo está imaginado. Los vehículos y su diseño, imaginado. Los edificios, imaginado. La ropa, imaginada. Todo tiene que surgir de la imaginación. Entonces, no es cierto cuando le dicen a la persona
que imaginar es errado. Todo lo contrario. Si no imaginas, no puedes construir nada. Por eso a los seres humanos los han convertido en robots. Sí, a la mayoría. ¿Por qué? Porque les coartan su capacidad de imaginación. Entonces convierten en robots. En robots que copia. Entonces te vistes igual que el otro, canta, escucha la misma música, dice las mismas cosas, sigues, o sea, te empleas en lo mismo, pero no eres capaz de hacer nada que esté fuera de ese esquema porque solo sigues pautas repetitivas. No tienes imaginación. Entonces, por eso ha sido importante por parte de las altas esferas, ¿sí? De los poderes fácticos, cortarle las piernas a las personas con imaginación, porque son los que producen los cambios, ¿no? Entonces hay que volver, como digo, a las bases y empezar un estado de silencio, empezar a entrenar la imaginación y explico y reitero, en ese orden, ¿sí? En ese orden, primero hay que empezar a entrenarlo. Y no quiere decir que no puedas hacer una cosa sin la otra, sino que hay que entender que para hablar hay que practicar y para escribir hay que conocer gramática. Entonces, vamos primero al estado de silencio, los entrenamientos que expliqué en la clase anterior, y entonces empezar a entrenar la imaginación. Cuando empiezas a entrenar la imaginación, ahí te vas a topar con cosas muy interesantes, porque en muchas ocasiones vas a darte cuenta que a veces la propia imaginación puede sabotearte por las creencias anteriores. Entonces te sirve también como entrenamiento, porque tú mismo dices y lo imaginas, pero dices, no, pues esto no puede ser posible. Entonces uno va conociendo el flujo de su energía a través del entrenamiento y se da cuenta cuando el corazón notas como que pica cuando estás tratando de pensar cierta cosa porque te hace sentir que eso no tiene sentido. No puedes. ¿Cómo vas a lograr eso? Es demasiado eh, incoherente. Entonces pierde la focalización. De modo que si no entrenas, primero haces un análisis interior y descartas cosas, ¿sí? A través, como voy a explicar ahora, se hace también difícil la imaginación porque siempre vas a imaginar con tu mente, pero tu emoción no va a estar conectada porque tu emoción va a ir en otra dirección diciendo esto que estás pensando no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces tú tienes que hacer que tenga sentido, tienes que deshacer las ideas que tienes desde la infancia que te hacen pensar que no tiene sentido. Bien, el tercer nivel, que lo vamos a ver también en las fases de desarrollo de un niño, es cuando viene de los 6 a los 12 o 13 años, que es cuando está mayormente en un estado alfa, ¿sí? Que es cuando está en una calma, o sea, cuando su conciencia está en un estado de calma. Bien, entonces y tú lo puedes ya ir entrenando con conocimientos técnicos, porque ya más o menos ya sabe leer, ya sabe escribir, entonces ahora sí te va entendiendo y su mente está operando entre 8 y 12 Hz. Entonces, es otra cosa. Ahora es lo mismo que en este ejercicio que estoy explicando, de que pasas de un estado de silencio hasta un estado de imaginación y ahora empiezas a utilizar, ¿sí?, la conciencia en un estado de calma. Entonces tú ya estás operando de otra manera, ya te resulta mucho más fácil organizar ideas, estructurar, te viene rápidamente lo que necesitas hacer, ya sabes. Entonces todo lo preparas desde la imaginación para poder empezar a desarrollarlo en un estado de tranquilidad. Empiezas a organizar todas las cosas que quieres hacer, lo que quieres conseguir en tu vida, ¿sí? Pero en un estado ya sin saturación. Ya puedes organizar tus ideas. Tomas notas, haces esquemas, haces maquetas, todo lo que te haga falta. Y ya después sigues avanzando como haría un niño a partir de los 12 años en un estado de 2 a 35 Hz, que es de actividad, conciencia activa. ¿Sí? Ya estás plenamente activo en todas las acciones que estás desarrollando. ¿Sí? Entonces, esto es una disciplina y parte de la voluntad. Si uno no tiene voluntad, no se puede hacer nada en la vida. Entonces, el primer ejercicio que uno tiene que hacer es decir, Espíritu Santo, dame voluntad. Porque si no tienes voluntad, no llegas a ningún sitio. No vas a tener disciplina porque la disciplina la vas a cortar a la mitad del camino. Siempre vas a decir, no, es que sí, es que hoy no pude, es que llegué cansado, es que mi mamá me dijo, es que no me alcanzó. La disciplina la estableces con base a la voluntad. Por eso el Espíritu Santo dice, pídeme, ¿sí?, de los dones, porque sin este tipo de requerimientos no puedes realmente conseguir nada. La gente que triunfa es porque tiene voluntad. Y de la voluntad viene la disciplina que también se ponen. Por eso consiguen lo que consiguen. Entonces, en el nivel de la forma y el nivel de la mente, las dos cosas van a estar siempre conectadas. Porque así es siempre. El nivel de la forma y el nivel de la mente son un ejemplo, un espejo el uno del otro. Bien. Entonces, hay que deshacer los programas heredados que configuran nuestro paradigma, todo tu sistema de creencias, ¿sí? Para poder ir avanzando. Nosotros nuestro sistema subconsciente está desarrollando el 95% de la actividad neuronal.
O sea, las actividades de nuestra mente se desarrollan mayormente en un nivel subconsciente. Entonces necesitas estar en silencio, necesitas analizarte y tomar nota de todas tus creencias y tus ideas y tus miedos y tus gustos y todo para poder desarmar lo que está en el interior. No lo puedes saber en el desarrollo con las demás personas. Eso solamente es un 5 o 5% si es que si te tomas un momento para analizarlo, ¿no? Bueno, sí, pero ahora voy con este. Aquí está. Entonces, ejercicios para uno analizar el subconsciente. Y esto solamente es un ejemplo. O sea, esto es algo que uno debe hacer cada par de semanas, ¿sí? Cada par de meses, durante un par de años. Bien, en diferentes áreas. Empezar por lo más básico y más elemental. ¿Qué quieres? ¿Sí? En la vida. ¿Qué es lo que quieres? Entonces uno debe tener, yo recomiendo tener una agenda, ¿sí? Un diario y desarrollar uno ese diario y repasarlo, de vez en cuando echar una ojeadita, a ver cómo va. Entonces, uno de los puntos más esenciales es qué quieres en la vida. Entonces, escribir qué quieres. Para que se avance de una forma con unos cimientos, ¿sí? Con unos cimientos, o sea, algo que uno puede manejar. Es como querer caminar sobre una tabla y llevar unos baldes y quieres llevar un montón de baldes contigo. Posiblemente te vas a caer. Entonces empiezas con algo ligero, ¿bien? Algo que puedes controlar, algo que puedes manejar, algo que está en tu poder. Entonces empiezas primero con 3 cosas, ¿no? Entonces vas a empezar tomando notas sobre qué quieres en la vida, empezar por 3 cosas que quieres en la vida, ¿no? Que están en una jerarquía, es decir, la primera la más importante, la segunda la segunda más importante y la tercera más importante, ¿no? Sí, en esa jerarquía la más importante siempre al principio. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Entonces, tomar nota. Hay que acordarse de que estamos hablando de que hay que hacer unos ejercicios para deshacer todo esto. Entonces, no hay que anteponer, no hay que dejar que se interpongan primero pensamientos negativos que empiezan, es que se puede, es que no se puede, no es irrelevante, eso no lo hemos tratado todavía, entonces vamos por partes. Primero, ¿qué es lo que quieres? ¿Sí? No, ahí no te tienes que poner límites, simplemente qué es lo que quieres. Ya está, como si fuese un niño pequeñito que está imaginando, ¿qué quiere dibujar? Él no dice, no sé si puedo dibujar un círculo porque es que mi brazo, no, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres dibujarlo? Bueno, empezamos por las cosas simples. ¿Qué es? Ahora, cuando tomas esos 3 puntos, los tienes que dividir, ¿sí? Porque cada uno va a tener sus propias ramificaciones. El segundo es, ¿qué crees que necesitas para lograrlo? Entonces, de esas 3 cosas vamos a imaginar, ¿no? Número 1, casa. Número 2, carro. Número 3, viajar, ¿no? Propio, digo, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, pone los 3 puntos. Ahora cada uno de ellos necesita una subsección, ¿sí? De hecho, si quieres hacerlo primero con un borrador antes de pasar a una agenda, puedes hacerlo con una hoja grande, varias hojas grandes para poder hacer tus gráficos, porque también dibujar las cosas es mucho más fácil, hacer diagramas. Entonces, quieres, digamos, casa, ok. Entonces tienes que poner los puntos sobre qué necesitas para lograr una casa, ¿no? Entonces tienes que definir. La cuestión de definición es uno de los aspectos más importantes del logro de algo. Si no lo defines, es algo abstracto. ¿Quieres una casa? ¿De qué color? No sé. Si no sabes ni siquiera de qué color, pues entonces no estamos llegando a ningún lado. Tienes que estructurar las cosas, ¿sí? Defínelo. Entonces, ¿quieres una casa? Muy bien. Más o menos de qué tamaño, de tal tamaño. ¿De qué color? Más o menos de este color. ¿En qué lugar? En tal lugar, muy bien. ¿Cuántas plantas quieres que tenga? O sea, ¿cuántos pisos, perdón? ¿Cuántas habitaciones? ¿Cuántos baños? Tal y tal, muy bien. O sea, y empiezas con la concreción, muy bien. Podías mejorar incluso, haz un dibujo, entonces coges hojas grandes y haces, vale, dibujas, esta va a ser la casa, ¿no? Más o menos, las habitaciones están distribuidas de tal manera, aquí hay una sala, esta sala más o menos así. Si a lo mejor la imaginación no te llega mucho, no tienes mucha claridad sobre esto, te metes a internet y buscas imágenes de lo que estás buscando y las vas descargando que te sirvan, ¿sí? Y las tratas de poner en el fondo de pantalla de la computadora, del teléfono, vas a una imprenta, la imprimes, la pones como un póster, la tienes delante tuyo, así permites que el sistema reticular activado esté funcionando también, aunque no lo estés mirando fijamente.
pues lo puedes dibujar también. Entonces te sirve también como un punto de referencia. Ah, mira, esta casa se parece mucho a lo que yo estoy buscando, a lo que yo quiero. Muy bien, listo. Tomo nota. Entonces ya empiezas a propagar esa información, si esta energía. Y uno mismo se da cuenta cuando estás haciendo el esquema que siempre quiere venir el subconsciente a sabotearte. Pero es que esa casa es muy cara, ese barrio es inaccesible. Entonces ahí se va dando uno cuenta conscientemente de las resistencias. ¿Sí? Ah, claro, de las resistencias que uno se encuentra, ¿no? Voy a mirar aquí las preguntas porque me estoy saltando ya varias. Sí, uno mismo se va dando cuenta de que en efecto te encuentras resistencias y ese es el principal problema. No es el único, pero es el principal. A ver, por aquí Andri dice, entonces el primer paso para traer todo lo que quiero es preguntarme qué es lo que realmente quiero. Claro, es decir, ¿qué quieres? No lo sé, pues entonces estamos bonitos. Como imagínate, te aparece el genio de la lámpara y te dice, ¿qué quieres? Dices, pues no lo sé. Dice el genio, ¿y entonces qué hago yo aquí? O sea, si no sabes ni siquiera lo que quieres, ¿no? Vale. Ah, bueno, como dice Mateo 18, volver a ser como niño significa también reprogramar el subconsciente y vibrar en esos niveles para entrar ese ese reino o ese mundo que queremos, claro. Sí, entonces hay que estar en un estado de niño. ¿El niño qué hace? El niño está en el ahora. Él no se pone, es que no es posible por esto y no tiene esos razonamientos porque él no tiene un programa en su cabeza de bloqueos de que es posible o no es posible. Simplemente imagina algo, imagina una nube, imagina la felicidad. Y ese es el punto. No hay unas resistencias, ¿sí? No hay incoherencia. Entonces el niño puede crear de forma más fácil. A ver, por aquí pregunta Andri. Entonces, para pedirle al universo lo que yo quiero, debo mostrarle los planos de lo que quiero por medio de la imaginación o la visualización. Debo ser muy detallado de lo que quiero. Esa es, esa es la base, ¿sí? O sea, ya cuando hablamos, partimos del estado de paz interior y todo lo demás que ya mencioné. Ahora empezamos ya con la parte constructiva. Sí, empezamos con la imaginación y empezamos a visualizar. Otra cosa importante en la visualización es que uno tenga sentimiento, ¿sí? O sea, no es solamente que tú veas las cosas en tu mente, necesitas sentirlas, necesitas, por ejemplo, te estás imaginando que estás en una sala y hay una chimenea, pues la chimenea tiene que producir calor, entonces la idea es que te imagines que te estás acercando a la chimenea y sientes el calor. Pero para esto tenemos que haber entrenado, como digo lo anterior, tienes que entrenar la concepción de tu propio cuerpo fuera de ti mismo a través del entrenamiento de la meditación. Tienes que focalizar y visualización, como les dije, visualizar objetos. Entonces, si quieres estar delante de una chimenea, tienes que haber visualizado la chimenea, el olor, ¿sí? de la madera. Tienes que sentir lo que sería tocar, por ejemplo, las partes de los ladrillos al lado, escuchar el chispeo de la madera, ¿sí? Cuando se está quemando. Entonces, todo eso ayuda en la energía, porque la energía la proyectas con el pensamiento, pero hace falta una carga, y esa carga es la emoción. Entonces tienes que sentirlo, ¿vale? Y luego el hecho de que a medida que lo vas haciendo mentalmente, te va a facilitar mucho también imprimirlo. Y esa impresión la puedes hacer con tus propias manos y un lápiz, un bolígrafo. Tú mismo vas dibujando esquemas o vas teniendo un archivo o imágenes que se asemejen lo más posible a a lo que quieres conseguir, ¿no? A ver, dice, un buen ejercicio para reprogramar nuestra mente es visualizar antes de dormir, para que la mente trabaje en los hertz de baja frecuencia en sueño. No es exactamente así, pero sí que una manera de poder ayudar a reprogramar la mente es a tú mismo reprogramarla. Dices, por ejemplo, antes de dormir, durante el sueño, durante el proceso de dormir, voy a deshacer X o Y, miedo, inseguridad, resentimiento que tengo contra alguien, dudas que tengo sobre tal cosa, esto que no logro que se solucione, se va a solucionar en mi mente ya a través del sueño. Entonces me va a ayudar a encontrar la solución a algo que no descubra ahora. Incluso lo consagra, dice Espíritu Santo, ayúdame con esto y con aquello. Eso va a ayudar bastante en el proceso de programación porque uno de los mejores procesos de programación mental es precisamente el sueño. Entonces, si uno aprovecha el sueño para eso, pues imagínate, si estás durmiendo 365 veces, tantas horas cada noche durante un año, imagínate todo lo que puedes resolver
sin ni siquiera haberte dado cuenta conscientemente, ¿vale? Mm, a ver, dice, no logro conseguir trabajo fijo y no consigo dónde está mi problema en la mente. O lo que emprendo no fluye mucho, tengo que reprogramarme completamente. Vale, aquí podemos hacer un ejercicio. Entonces, decimos, mm, ¿quieres trabajar o quieres tener ingresos? Que son cosas distintas, ¿no? Entonces, uno en ese sentido, a veces fíjense, hay que ir tan atrás que hasta tienes que cambiar el vocabulario o darte cuenta de que tus deseos se basan en preconceptos que no necesariamente están alineados con tu deseo interior. Entonces, eso también genera resistencias. Entonces, se produce incoherencia y por tanto no se atrae. Hay mucha gente dice quiero trabajar, pero si realmente les preguntas, dicen no, es que a mí no me gusta trabajar. Pero el solo hecho de reconocerlo lo hacen sentir mal porque de adolescente le hicieron pensar que si no trabajas eres un vago. Entonces uno no quiere ser un vago, no quiere que se burlen de uno y no quieren que la familia lo vea a uno como un vago. Eso pasa, por ejemplo, en muchos casos con gente que son artistas y sin embargo, pese a ser artistas, no ganan mucho dinero. ¿Por qué? Porque desde niños siempre estuvo la concepción de que el artista es un vago. Entonces, él no se siente merecedor del dinero porque tiene un conflicto interior entre que practica algo que le gusta, pero lo hacen sentir que es un vago. Eso le pasa, por ejemplo, a músicos en general, que toca guitarra o cuando están en una banda musical, o el que a veces también los que dibujan o pintan. También le pasa mucho a los bailarines, le suele pasar mucho. También o sea, mucha gente que se dedica al arte, muchas expresiones artísticas, como salvo que vengan a lo mejor de una cultura noreuropea, digamos, o coreana o japonesa, donde el arte está bien visto normalmente, no tiene esa percepción como puede pasar en Latinoamérica. Ese tipo de arte no está bien visto. De hecho, te dicen, ¿y de qué te vas a ganar la vida? La gente no se gana la vida con eso. Entonces ya se crea una programación, porque uno de niño le cree todo a los padres y a las influencias que tiene. Entonces, muchas cosas que en realidad están conectadas con uno, uno las rechaza, sí, categóricamente, porque en el interior conectas, creas conexiones incorrectas. Entonces piensas, pues me toca trabajar. Entonces partimos ahora del punto del trabajo. Bueno, pues si quieren trabajar, trabajar. La cuestión es por qué alguien iba a querer trabajar. Trabajar quiere decir tener encima un palo que es para cargar peso, sí, que se le pone a los esclavos. Entonces es también una forma de castigo de un amo que tenía sobre su siervo. Entonces uno tiene que pensar en realidad qué es lo que quiero en la vida. Quiero trabajar. En realidad lo que quiero es trabajar. No tiene sentido. O sea, ¿qué tiene eso que ver con mi personalidad o con mi forma de ser? No tiene ninguna relación. Es decir, digamos que yo soy una persona que me gusta salir a correr, que me gusta, yo qué sé, estudiar a las aves, o que me gusta, no sé, ¿qué podría ser? Una persona que le gusta las artes plásticas. Y dice, y le preguntan, ¿qué es lo que quiere? Y dice, no, quiero trabajar. Y dice, pero tú no eras el que le gustaba lo de las aves, ¿por qué dices lo de trabajar si a ti te gusta lo de las aves? ¿Sí? Entonces ahí encuentra uno la resistencia y dice, pero ¿por qué no conecta mi corazón, que es lo de las aves, con el intelecto del programa que me dice que trabaje con las dos cosas? A lo mejor no tienen ninguna relación. Podría decir, me gustaría dedicarme a algo relacionado con las aves. Entonces ahora podría uno buscar, bueno, vamos a ver cómo hacemos que eso que me gusta respecto a las aves me monetice, porque es que igual tengo que pagar un montón de cosas todos los meses, ¿no? Exacto, exacto. Entonces está ahí está la programación. En esta vida no se puede nada sin dinero, que es el típico programa que le ponen a uno de niño. Entonces ya a través de eso te coartan, porque imagínate, es como decir, Jesús no pudo existir porque no puede haber, porque no trabajaba, o los profetas no podían existir porque no trabajaban. O imagínate toda la historia de Israel, cuánta gente trabajaba. La mayoría de los que uno ve en la historia bíblica, ninguno de ellos estaba trabajando. Entonces, y sin embargo, son referentes para la historia de la humanidad. ¿Sí? O mira uno, por ejemplo, muchas de las cosas que le enseñan a uno sobre los personajes de la historia, si analizas bien, no hay mucha conexión con su trabajo, entre comillas, y lo que marcó para la historia. Si miras Tesla y a qué se dedicaba Tesla como trabajo, no era exactamente un trabajo. Leonardo da Vinci no era exactamente trabajo. Albert Einstein no era exactamente trabajo. O sea, no es trabajo en el sentido del término ni el contexto del trabajo, simplemente es algo a lo que se dedican y que directo o indirectamente le genera ingresos, mayores ingresos o menores ingresos. Pero no es ese cliché
que le meten a uno de niño. ¿Por qué mucha gente no consigue trabajo? Porque no quiere conseguir trabajo. Y esa es la verdad. En el interior, especialmente los seres que estamos buscando y nos conectamos con el despertar de conciencia, no queremos trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros queremos servir, no queremos ser esclavos. Bien, otra cosa es que temporalmente, por X razón, hacemos ciertas cosas porque es que porque hay una presión, ¿sí? Entonces, cuando hay una presión que te dicen que tienes que pagar esto y que pagar lo otro, dices, pues que yo no puedo pensar con claridad. O sea, ¿quién se pone tranquilamente a meditar o relajarse cuando están llamándote que no has llegado a la oficina? ¿Sí? El horario de no sé qué te esperaba con el vehículo para subir la carga. Y dices, pues, así no se puede. O sea, entonces estás con un estrés todo el rato y dices, mira, pero al final prefiero apuntarme a cualquier cosa, págame lo que sea, que estar con esa ansiedad de que quieres concentrarte en tu ser interior, pero te están persiguiendo porque llevas la cuota anterior que no has pagado del vehículo. Entonces, es lógico, ¿sí? Que encontramos que hay un cúmulo de cosas que producen un estrés y a veces es, si algo te está molestando tanto, sal de ello, aunque no conecta contigo, mejor sal de ello, solucionalo, ¿sí? Para que ya tu mente pueda estar despejada y entonces ya te puedes concentrar. Entonces, es como cuando dices, necesito, ¿será que llamo a esta persona? ¿La llamo? ¿No la llamo? Mira, si vas a estar dándole vueltas tanto, llama a esa persona, soluciona el asunto de una vez, sales de eso y ya te puedes concentrar, porque si no vas a estar incluso toda la noche despertándote pensando en que lo quieres llamar. Entonces a veces es mejor sal de algo, aunque no lo que quieres, pero considera que no es eso lo que quieres, simplemente lo estás haciendo porque si no lo hicieses no te puedes concentrar. Y estás todo el rato dándole vueltas a la cabeza, dándole vueltas a la cabeza, dándole vueltas a la cabeza. Entonces, si lo que quieres trabajar, es decir, si te gusta ser empleado de alguien y estar distraído haciendo X cosa, lo que te pongan y al final tener su dinero, si eso es lo que quieres hacer, pues entonces, bueno, se puede proceder. Pero en la realidad es poco probable que eso sea la verdad. Es poco. Si tú le preguntas a la humanidad qué quiere hacer, rara vez, si uno analiza debidamente las cosas, te van a decir que quieren ser empleados de alguien y estar un montón de horas haciendo cualquier cosa que no tiene nada que ver con ellos. Lo hacen es por una programación que viene desde la infancia. Pero si quita la programación, nadie iría, por lo menos a la mayoría de trabajos, ¿no? Que el que le guste la construcción, si es porque le gusta la construcción. La pintura, si es porque le gusta. El que hace el albañil, si es que le gusta. O sea, una cosa es que tú hagas algo que te monetiza, pero es que en realidad te gusta. O sea, hay gente que le encanta ponerse bajo un chasis de un automóvil y quitar una rueda y hacer esto y cambiar. Le gusta. O sea, en realidad, puede que haya tenido cierta influencia de su padre o de alguien desde que estaba chiquitito, pero al final le gusta. O sea, no es algo que a él le pese, no es algo que le molesta, no es algo con lo que tiene conflicto. A lo mejor visualizaría otras cosas que le gustaría conseguir, pero por lo menos no encuentra un conflicto. Dice, yo no veo problema con esto. O sea, de hecho, hasta le pregunta algo sobre un vehículo y dice, ese es de marca tal cosa y le pasa tal cosa y esto seguro tal. O sea, que ya se siente conectado. Es como si fuese uno con el empleo que tiene. Entonces, no tiene un conflicto. Entonces, ya hay que ver si más allá de eso es realmente algo que conecta con su alma o simplemente lo está haciendo de forma automática, pero no le supone un problema. No obstante, habría que preguntarle, ¿qué te gustaría, qué aspiraciones tiene? Otra cosa que dice, no, pues me gustaría coger estos vehículos que arreglo para otras personas y ser yo mismo un corredor de Fórmula 1 o corredor de rallies. Ah, pues a lo mejor está conectado porque en el fondo lo utiliza como recurso. Algo está conectado con él porque le gustan en sí los vehículos y le gustaría también correrlos, pero no tiene su propio vehículo de rally ni se puede costear un vehículo de Fórmula 1, ¿no? Entonces vas viendo que, bueno, pues hay una conexión. O sea, va destinado, aunque todavía hay unas resistencias, o puede que también sea una estrategia, ¿sí? Para algo que quiere conseguir más adelante. Pero otras personas que lo hacen dicen, no, pues trabajan con los vehículos, no tienen ningún problema. O lo hacen a las malas. Y si le preguntas qué es lo que quieren, dice, no, pues si fuese por mí me gustaría hacer esto y aquello. Y dice, eso no tiene nada que ver con lo que estás haciendo. O le dices, bueno, y con lo que estás haciendo, bueno, y para lo que quieres conseguir, o sea, ¿qué conexión tiene? Bueno, pues estoy ahorrando con esto y voy sumando. Ah, vale, o sea, entonces hay un plan, ¿sí? Entonces es un plan como el camarero que está contento haciendo lo que hace durante meses y dice, ¿y te gusta tu trabajo? Y dice, no necesariamente, simplemente estoy contento, pero estoy ahorrando porque quiero abrir mi propio restaurante. Y tú lo ves contento, pero no está contento porque le guste servir necesariamente, sino que está contento porque él está con la mira en lo que quiere conseguir.
Y él dice, pues yo no soy camarero, estoy haciendo el trabajo de camarero, pero yo tengo mi meta, que de aquí a unos meses me abro mi propio restaurante. Entonces para él es una experiencia, está aprendiendo a tratar con el cliente, lo que es ser jefe, al ver cómo su jefe le trata. Entonces su mentalidad es otra, pero él sabe que lo suyo, él no va a estar 2 años trabajando de camarero, ¿sí? Ya tiene una visión. Y también es consciente de que si no fuese a través de eso, pues está un poco complicado conseguir abrir su propio restaurante, porque no tiene experiencia. La experiencia a lo mejor la está ganando de camarero. Se relaciona con los de cocina y mira todo lo que hacen y dice, ah, toma nota. Mira cómo está el encargado, se acerca al encargado, ¿qué hace el encargado? El manager. Va mirando cómo se hacen las notas, a los proveedores, en las mesas, cómo se atiende a un cliente insatisfecho, cómo se firman los contratos. Él se va quedando con todo. Entonces, cuando él vaya a trabajar, dice, ya tengo un montón de experiencia. Y aparte va ahorrando. Y también le suma, que es el contrato que le dan, ¿sí? Puede pedir un préstamo. Entonces, es ya una estrategia. O sea, él no se identifica como camarero o como algo que se va a dedicar su vida a eso, sino que simplemente es un recurso. Entonces, como es un recurso, hasta él se lo toma agradable porque sabe que está generando una sumatoria, ¿no? Claro, exacto, exacto. Es una programación. ¿Quién quiere trabajar? O sea, ¿en qué términos? ¿En qué sentido? ¿Sí? Otra cosa es que, como digo, una cosa esté conectada con otra, que a uno realmente le guste lo que hace, que seas tú tu propio jefe, o que sea algo temporal, o que estás aprendiendo porque está conectado con algo que te gusta o algo que quieres conseguir. Pues eso ya depende de cada uno. El asunto es que si no hay coherencia es difícil atraer cosas. Si uno siente una cosa, pero piensa otra, o piensa una cosa y siente otra, ahí donde no es difícil conseguir algo, ¿sí? Porque entran en conflicto las dos cosas. Dice, en las leyes de atracción puedo visualizar dinero sin necesidad de trabajar para el sistema. Claro, el asunto es, todo tiene que ser una estrategia. Tú dices, por ejemplo, mm, quiero visualizar ingresos. Muy bien. ¿Durante cuánto tiempo vas a estar visualizando ingresos? Digamos, yo tengo unos gastos, digamos algo, no están en Latinoamérica, supongo que allá, no sé cómo será en México, pero digo que en Argentina o en Colombia, ponte que 500, $600 es suficiente como para ir saliendo de unas necesidades. Hablando de que uno no quiera tener expectativas altas, sino simplemente las necesidades. Entonces vas a tener que estar visualizando X tiempo hasta que tengas una capacidad lo suficientemente fuerte de hacerlo con menor, eh, ¿cómo se dice? Asiduidad. Entonces visualizas estos números y los ves en tu cuenta bancaria, vas visualizando el número, veo el 6, veo el 0 y lo ves claramente y lo vuelves a entrenar y lo vuelves a entrenar. Puede ser una manera. Otro puede decir, pues la energía que gasto visualizando, prefiero ir y hacerlo y a lo mejor pues hasta veo el aire, tomo sol, me muevo a estar sentado en un sitio. Eso es decisión de cada uno como lo quiere hacer. Pero imagínate el mes siguiente otra vez visualizando. Entonces, o lo puedes hacer tú mismo. Ya es cuestión de lo que cada quien quiera hacer. La cuestión es, en eso va a consistir tu estilo de vida. Otra cosa es que uno más bien visualice el objetivo, ¿sí? O sea, visualizar más cosas, visualizar qué quieres. Por ejemplo, cuando visualizas la casa, si ya es tuya, y digo tuya, que no le estás pagando nada a nadie, es tuya, ya no tienes que estar tan centrado en, por ejemplo, una suma de costos, porque ahora piensas solamente en la electricidad. Aunque si tiene panel solar, pues es menos. Piensas en el agua, que hay que pagar la factura del agua. En los servicios, por ejemplo, de internet, digamos. Y luego piensas en la comida. Pero igual si también tienes una huerta, podrías ahorrarte una tercera, dos terceras, sí, una tercera parte o incluso la mitad de tus gastos si tienes una huerta. Porque ya se reestructura. Entonces ya no tienes que estar visualizando tanto el concepto de dinero y el dinero puede llegar por otras vías para pagar, como digo, el agua, la luz, algo de comida o algo de luz y algunos servicios o el combustible, ¿no? Entonces, a veces también es que es una cuestión de estrategia, todo es una suma de cosas. Y cuando uno empieza a entender que es un entrenamiento, lo disfrutas. Dices, pues que parte lo hago mentalmente, parte lo hago yo mismo, y parte lo hago pues también organizando lo que quiero conseguir. Entonces, como yo le quiero presentar esto al universo, cuanto mejor se lo presente, mejor, porque el universo, él lo que esa es una forma de decir cuando decimos el universo. En realidad es uno mismo el que lo está atrayendo. Simplemente es más bien como por un hábito que nosotros pensamos en el universo como algo ajeno a nosotros, cuando nosotros estamos dentro del universo.
¿sí? En realidad somos una red de conciencia. Simplemente se ha utilizado la idea de pedir algo al universo en el sentido, para no decir el concepto Dios, que eso era religioso, pero en realidad pedir algo hacia el exterior en realidad es pedir ayuda a la conciencia superior para que yo lo haga, ¿sí? Para que me lleve las herramientas para que yo me entrene. Esa es en realidad la forma. Pensamos que es algo en el exterior que me está haciendo un favor, cuando en realidad ya todo está dispuesto. El favor me lo hace es en entrenarme a mí para que yo use mi poder creativo, porque yo soy el que tiene que hacer las cosas, no los demás. No es una fuerza que está por ahí haciendo como el genio de la lámpara, ¿vale? Él lo que hace es ayudarme a que yo me ayude, ¿sí? Para que yo consiga las cosas, ¿bien? Porque si no estaría saltándose las jurisdicciones. Es decir, si algo es mío, ¿por qué otra persona va a venir a cogerlo o a darme algo que es mío? Si es mío. Entonces, lo que puede hacer es ayudarme a mí a que me haga consciente de que es mío y que lo sepa manejar. Entonces, nosotros y yo somos herederos del universo, ya las cosas son nuestras. El asunto es que no lo entendemos, no entendemos la mecánica, no entendemos cómo funciona, no entendemos jurídicamente cómo funciona. ¿Sí? Era lo que estaba comentando antes en el grupo sobre el aspecto de la soberanía propia. Como no se entiende eso, entonces uno se siente una víctima, se siente en una situación, en una jurisdicción inferior de estatus, entonces espera que alguien le ayude. Bien, pero cuando te das cuenta de que en realidad tú eres el creador de todo eso, pues dices, vale, yo soy el creador de todo eso, pero aunque lo pueda entender y me lo pueda creer, igual no sé cómo se hace. Entonces necesitas ayuda. Ahí es donde está la clave. Entonces lo que pides es ayuda para que te ayude. O sea, tú pides ayuda para poder superar los obstáculos que estás teniendo que parten del desconocimiento sobre herramientas, técnicas, ¿sí? Tú puedes hacerlo por ti mismo, pero si pides ayuda, a lo mejor esa distancia se acorta en un 9 a 10, ¿no? Entonces, si lo haces por ti mismo, puedes tomarte 10 años en conseguirlo, pero si pides ayuda, a lo mejor en 2 años lo consigues. Entonces, todo esto, por eso es importante también uno ir entendiendo de cómo funcionan los mecanismos de la mente, cómo funciona la red de conciencia. A ver, cuando aprendamos a vibrar alto, creo que lograremos atraer lo que deseamos. Sí, o sea, es que de todas maneras las cosas las atraemos. O sea, todo lo que uno está viviendo no solamente es el resultado de las decisiones que tomamos, sino es lo que estamos vibrando. O sea, nosotros somos un imán, pero normalmente ese imán atrae lo de siempre, porque su estado mental es el de siempre. Para que ese imán atraiga algo nuevo, la mente tiene que cambiar y debe crearse otra mente. Entonces tiene que haber una renovación del pensamiento, una renovación de las ideas. Tiene que subir un siguiente nivel. Entonces, si no amplías el imán y lo ajustas, va a seguir atrayendo lo mismo de siempre. Entonces uno dice, no, es que es lo que me da la vida, no es que es lo que estás trayendo desde que eras un niño, porque el imán siempre ha sido el mismo. El imán es el que me impusieron mis padres, mis profesores, los dibujos animados, mis hermanos. Claro, siempre vives en el mismo bucle porque es lo que es, porque el imán siempre ha sido el mismo. Ahora, ¿quieres algo más grande? Pues vas a tener que ampliar el imán. Y eso va a significar que vas a tener que quitar el imán anterior y vas a tener que construir uno mucho más grande y eso implica energía, energía dedicada al conocimiento y al entrenamiento mental. Por eso decía con anterioridad que hay que ver la voluntad. ¿Sí? Si uno tiene voluntad en hacerlo, lo puede hacer. Entonces, ahí está la clave de esto. Y otro punto que puse aquí, ¿no? ¿Qué crees que necesitas para lograrlo? Entonces uno empieza en la lista. Dice, bueno, quiero conseguir casa, necesito para la casa es esto, necesito para la casa lo otro. Esta casa sale, no sé, cada país, por decir algo, 50 a 50.000 euros, digamos, si estás en Europa. Supongo que mucho menos si estás en Latinoamérica. Ponle 10.000 dólares. Una casa, 20.000, 15.000 dólares. Muy bien, listo. Por decir algo, si uno quiere hablar en términos de economía, o simplemente uno visualiza la casa y dice, el universo verá, o sea, todo se va a alinear de tal manera que eso va a llegar. Y el dinero también. Ni siquiera necesito pensar en cantidades. Pero a veces también puede servir imaginar un número porque entrenas la mente a ese número. ¿Sí? Todo, o sea, no es que haya un truco específico. Hay diferentes herramientas. Uno es el que elige la herramienta para hacerlo. Algunas herramientas son mejores, otras no son tan buenas, pero al final todas cumplen una finalidad. Uno es el que elige qué herramienta quiere. ¿Vale? Luego también hay que escribir qué es lo que crees que te impide lograr lo que quieres. Entonces uno empieza, pues esto, y empieza ahí, tomarlo, escribirlo. A veces hace falta escribir un testimonio, pues escribir el testimonio, porque a veces necesitas desahogarlo, porque si se queda en el interior, eso que se queda en el interior va a seguir rebotando y saboteando. Entonces sácalo. ¿Qué es? Lo que sea. Es que vivo en Argentina y Argentina no se puede.
es que vivo en tal país, escríbelo. Porque, y después todo eso que escribes lo vas a tener que de fragmentar también, porque vas a pensar que vivo en Argentina o en México, ¿y qué significa Argentina y México? Vivo en el planeta Tierra, los demás lo que hagan, ¿sí? ¿Qué es el Estado? El Estado es un constructo artificial. Yo no estoy atrayendo o dejando de atraer porque esté en Argentina o esté en México. Es porque yo pienso mal respecto de Argentina y México. Entonces, mi pensamiento negativo, que piensa que otros me quieren hacer daño, me quieren robar, es lo que está generando lo mismo. Porque si yo pienso en positivo, pues lo que recibo es positivo. No dejo de pensar que si los políticos o que si no sé qué. Yo soy el que estoy creando ese tipo de... Yo soy el que estoy atrayendo políticos malos o gente que me está haciendo mal porque pienso mal de ellos. Entonces, yo soy el que tengo que empezar a cambiar mi forma de pensar y decir, es que quien está ahí detrás es un alma. ¿Sí? El que está ahí detrás es un alma. Que haga esto, que haga aquello, es un alma. Entonces, ¿yo por qué lo estoy juzgando? Yo soy el que estoy haciendo que ese alma cargue una cuestión negativa y me rebote a mí, por mi forma de pensar. Y si todos se ponen a pensar igual, pues van a traer más de lo mismo. Entonces, la sociedad, la que tiene, cada ser humano es el que tiene que empezar a pensar distinto y decir, él solamente es un alma encarnada. Lo que hago, deje de hacer, eso es su propio proceso, yo sigo con el mío. Yo quiero esto. Y a él le va a tocar ¿cómo se dice? Sujetarse a lo que yo quiero. ¿Sí? Vamos a ver qué voluntad gana más. Pero de todas maneras, la Tierra es muy grande, yo estoy en un espacio y el que haga lo que quiera. Bien, entonces, a veces incluso hay que hacer estos ejercicios de debate en la cabeza, ¿sí? Y llegar a conclusiones. Otro punto es, ¿qué crees que pasaría si no lo consigues? Porque eso también lo hace uno hacerse consciente de, quiero conseguir tal cosa, si no la consigo, ¿qué pasaría? Entonces te visualizas a ti mismo dentro de 10, 20 años y dices, ¿en realidad esto es lo que quiero? Y a veces el dolor que supone verte en el mismo punto dentro de 10, 20 años es argumento lo suficientemente fuerte para que digas, pues sí lo voy a hacer, voy a cambiarlo, porque no quiero verme en la misma posición en la que estoy ahora mismo dentro de 10 años. ¿Sí? Entonces, a veces también es bueno incluso pensar, ¿qué pasaría si no lo consigo? ¿Sí? Te sigues mirando y te visualizas a ti mismo en el mismo estado y dices, uy, no, dentro de 10 años lo mismo. ¿Sí? Pero si dices, vamos a visualizar, si lo consigo dentro de 10 años, ¿cómo me sentiría? Y la emoción y la alegría y el entusiasmo es tan grande que dices, vale, ¿qué es lo que tengo que empezar a hacer? ¿Sí? Y no pensar, lo voy a conseguir dentro de 6 meses o un año, porque es que los engranajes y las estructuras a través de las cuales se mueven todos los cuerpos estelares y demás, no van al ritmo que uno le da la gana. Entonces uno tiene que ser coherente y decir, voy a necesitar un poco más de tiempo. Hay cosas que necesitan menos tiempo, como las plantas, y hay otras cosas que necesitan más tiempo, como un árbol. Entonces yo también tengo que ser coherente, ¿sí? Coherencia, lo que estaba diciendo antes. Las cosas llevan un proceso. Otra cosa es cuando hay un proceso interior que se ha sanado, entonces ya no hace falta el tiempo, entonces se produce un milagro. Entonces, mira, yo esperaba que esto ocurriese dentro de 5 años, ocurrió 1 año y medio o 2 años después. ¿Por qué? Porque ya no hacía falta esperar tanto, porque el tiempo que iba a tardar solo dependía del tiempo que tú ibas a tardar en transformar tu mente. Pero como hiciste el esfuerzo en transformar tu mente en tan poco tiempo, ya no hizo falta que tardase 5 años. Entonces, uno es el mismo, el que consigue, el que hace que las cosas tarden muchísimo menos, también en parte cuando empieza a cambiar su propia mente, porque todo tiene que ver, estamos aquí en un proceso de transformación y de cambio. Si nos transformamos y nos cambiamos a nosotros mismos sin que tenga que la vida darnos cachetadas, entonces se aceleran todos los procesos. Ya no hace falta que tardes tanto en esto y tardes con lo otro y tardes en aquello porque estás poniendo de tu parte para que eso pase más rápido. El quinto punto que pongo aquí es cuánto tiempo crees que te tomará conseguirlo. Entonces eso también sirve como punto de referencia. A veces uno pone una fecha, tarda un poquito más o incluso tarda muchísimo menos de lo que uno se imaginaba. Uy, yo le ponía eso 2 años y mira, solo se funcionó en 7 meses. Qué bueno, ¿no? Pero es bueno que uno tenga también, organice unas ideas, porque las cosas cuando se quedan abstractas no tienen claridad. Entonces es como que la energía no se focaliza, sino que se dispersa. Dale una forma, dale un lugar, dale un número, aunque sea relativo, aunque en realidad dice, ¿cuánto dinero quieres ganar al año? Pues no lo sé, pon una cifra cualquiera, luego la vas modificando, pero por lo menos tienes una idea exacta y trata de no, o sea, ni exagerar, ni tampoco ponerte por lo bajo. Esa cifra con el tiempo la vas a ir aumentando y uno mismo se da cuenta, pero ¿por qué no la aumentas desde el principio? Porque habría incoherencia. ¿Y en qué habría incoherencia? En que uno no se lo cree. Hay un demérito. Yo no me siento merecedor de esa cantidad y no tengo ni idea de cómo la puedo conseguir. Entonces voy a sabotearla. Entonces, vale, pues con una cantidad, pone un número que a ti sí te parezca coherente. ¿Sí? Bueno, y a medida que tu mente va cambiando y va mejorando, con los meses dices, ah, pues esa cifra me parece muy baja, vamos a subirla.
Pero necesitas ir paso por paso. Luego la vas a mejorar, pero empieza por una cifra coherente. Incluso 2 años después la miras y dices, oye, pero es que, ¿qué mente de escasez tenía? ¿Tan bajo pensaba? O ya multiplicaría esto por 10, pero es un proceso. Lo importante es que haya coherencia, que sepas que es algo que afina y que no entra en conflicto contigo. Y dice, dentro de tanto tiempo. Y vas así, va a ir uno aumentando y se da cuenta de que esas cosas van atrayéndose. El último punto dice, ¿qué pasos iniciaría hoy para empezar a materializarlo? Entonces, ahí es donde está la creatividad. Uno empieza a tomar nota, ¿sí? Y desarrollar su agenda, desarrollar su planning, desarrollar su diario, ¿sí? Ir viendo las cosas que uno quiere. Empiezas con 3 cosas. Con el tiempo, luego agregas otra. Con el tiempo agregas otra. Pero al principio es importante empezar o sea, no diversificar al principio, sino focalizar. ¿Por qué? Porque si tú quieres que un láser dé exactamente en un punto, tienes que focalizarlo. Pero si el láser empieza a disparar en todas direcciones, ya no va a focalizar. ¿Sí? Igual que la lupa. Quieres que la lupa focalice la energía del sol y coge y caliente una yesca o papel y lo queme, pues tienes que focalizarlo de manera correcta. Pero si coges la energía y la dispersas en un montón de ideas, pues se calienta un poco, pero no va a dar el resultado que tú quieres. Puede darse, tardar un poco más si tratas de abarcar, pero si quieres empezar por cosas más específicas, puntuales, vas a tardar menos tiempo y cuando consigas la primera te vas a motivar para la segunda. Entonces la estrategia es mejor empezar con una cosa primera, porque una vez que lo consigues dices, si conseguí una, posiblemente consigo dos. Y cuando consigues dos, dices, posiblemente consigo tres. Cuando consigas 3 días, posiblemente consigo 5. Y así te das cuenta de que empiezas a multiplicar. Ya no a sumar, sino a multiplicar. Entonces va a ser siempre mejor empezar con poco a medida que uno se nota más diestro, entonces amplifica, ¿vale? Como consejo, otros pueden empezar con diferentes cosas. Igual vas a tener que concentrarte mucho más, pero no significa que no lo puedas hacer, eso es decisión de cada uno. Para concluir, conócete a ti mismo, y aquí puse, vale, quedan 2. Definición de la autopercepción, ¿sí? ¿Cómo te ves a ti mismo? Esto también es un punto importante, pero no me voy a extender demasiado, ¿sí? Puede que en otra ocasión mencionemos más. Y es el hecho de que a veces el autoestima es esencial, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada vez que pasas por el espejo tu energía baja, ¿sí? O te ves sin camisa y tu energía baja. ¿Por qué? Porque o sea, no te emociona verte a ti mismo. El hecho de cómo te han hecho pensar que eres, cómo se refieren a ti, cómo crees que la gente te ve a ti. Este tipo de cosas, como si bajan la energía, quiere decir que tu campo vibracional va a producir menos de lo que podría producir. Entonces, si uno puede poner de su parte en cambiar eso, es mejor. Y a veces implica hacer algo de actividad física, comer mejor, hacer declaraciones positivas, reírse más, contar chistes, moverse con más energía, relajar los hombros, sí, moverse con más intensidad, ser más positivo. O sea, todo ese tipo, cambiar de rutinas, todo este tipo de cosas fisiológicas van a ayudar a que tu estado vibracional aumente. Y si aumenta tu mayor nivel vibracional, pues eres un imán mucho más fuerte. Bien, entonces esto también es importante tenerlo en consideración. Por último, como decía, el concepto de la autoestima en contraposición a un sentimiento de demérito. ¿Sí? Nos convertimos en aquello que permanentemente pensamos. ¿Ok? Ahí ver el tipo en la imagen como cayéndose, cuando se siente que no se merece las cosas, ¿sí? Porque soy muy feo, soy muy bajito, porque soy muy gordo, porque soy muy flaco, porque soy calvo, porque soy tuerto, porque no tengo dinero, porque mis padres, porque mi raza. Entonces, todas estas cosas, si no las desarmas y empiezas a partir de qué es lo positivo que tienes y lo negativo que vas a hacer al respecto para corregirlo, es difícil que tu sistema de energía aumente. Y hay que ser realistas. O sea, y si tú vas a estar todo el rato tratando de atraer cosas, pero tienes una idea, una percepción de ti misma negativa o inferior o baja o te sientes pequeño o que los demás tienen poder y tú no, entonces es difícil. Por eso en parte también lo que estaba mencionando con la soberanía. Cuando tú te das cuenta de que en realidad sí tienes poder, tanto en el nivel de la mente como en el nivel de la forma, muchas cosas cambian en tu vida. Pero si tú piensas que el Estado es el que tiene poder sobre ti, que Hacienda tiene poder sobre ti, o el fisco, o el banco, o por la policía, tú siempre te vas a sentir chiquitito, pero cuando te das cuenta de que todo eso en realidad no existe,
Entonces lo puedes manejar tanto en el nivel de la mente, entender que todo es mental, como en el nivel de la forma de decir que son corporaciones, o sea, son entes ficticios, es gente disfrazada básicamente. Somos iguales, pero para poderse quitar eso es necesario un entrenamiento, ¿no? Entonces por eso es bueno, como estoy explicando, entre el entrenamiento de la mente y también el entrenamiento en el nivel de la forma, porque uno se empieza a dar cuenta de que vivimos en un mundo de actores y yo me creí la película. Entonces ahí es donde uno también necesita desarmar esas cosas y ver que yo no estoy al final de la cola. Simplemente somos todos en un sentido lineal. Y va a llegar un punto en que uno dice, es que de hecho hasta yo estoy sobresaliendo sobre todos los demás y no me había dado cuenta. Y me había creído que en realidad yo estaba al final de la cola. Ahora que estoy sobresaliendo, digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a aprovechar esta circunstancia para el bien de todos. Voy a ayudar a los demás a decir, oigan, dense cuenta que también están encima de todo el horizonte de zombies, ¿no? Bueno, vaya concluyendo, voy a revisar qué ha comentado aquí Andri. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Marcos 9, todo es posible si en verdad creo y lucho por ello. Sí, lucha, pero no en el sentido de luchar contra algo o alguien. Sí. Entonces no luchas contra algo que esté en el exterior. Lo que luchas es con tu propia falta de voluntad, en realidad. O sea, si tú tienes voluntad, dices, tomo nota, dice, hoy me voy a levantar y voy a empezar a hacer esto, esto y esto, o mañana voy a levantar, poner la alarma, dices, y ya tienes nota de qué vas a hacer. Y al día siguiente, hoy voy a hacer tal cosa. Y ya empiezas con ahí, y hay una voluntad, ese es el primer paso. ¿Sí? O hoy me voy a centrar a meditar 15 minutos, 10 minutos. Entonces, todo ese entrenamiento que estás llevando a cabo tiene que partir de la voluntad. Y si no la tienes, pide al Espíritu Santo que te la dé, porque sin voluntad no se consigue nada. Y lo que sigue a la voluntad es la determinación en una disciplina. ¿Sí? Esa disciplina que lleves a cabo puede ser de muchas cosas. Ahí puedes decir, pues un poco, salgo a correr, o me meto en un gimnasio, o hago aeróbic, o hago yoga, voy a leerme un libro, digamos, cada mes, o al principio dice, bueno, voy a empezar a leer un libro cada 2 meses, luego cada mes, luego cada 3 semanas, voy a tratar de hacer un curso de vez en cuando de alguna cosa, voy a tratar de visitar un sitio diferente al menos una vez por semana, porque siempre recorro las mismas rutas por la ciudad. Voy a hacer algo diferente, tomo una ruta de autobús diferente, me voy a caminar, voy a despertarme a una diferente hora, voy a tratar de conocer a alguien distinto esta semana. Entonces, cuando haces todos esos esfuerzos, tu campo energético empieza a cambiar, ¿sí? Entonces, a ver, todo es posible, en verdad creo y lucho por entonces no necesitas luchar, simplemente es disciplina, te cambia, ¿sí? Empieza a entrenarte, lee, aprende cosas nuevas. A ver, al visualizar, debo darle vida con los sentimientos y emociones positivas. Eso lo hace posible. Como digo, eso es parte, ¿sí? Es una de las herramientas. No es la única, pero es una de las herramientas importantes. El estado de energía. De hecho, lo notas incluso hasta la forma de la fisiología. Si estás encorvado, si hundes la cabeza entre los hombros, si hablas así, si hablas despacio, si no vocalizas bien, si no mueves bien o gesticulas con la cara, si no mueves las manos cuando te desarrollas, la forma en la que caminas, si caminas lento o arrastrando las sandalias. O sea, todo eso es la emanación de energía, ¿sí? De cómo te mueves, cómo te desarrollas, a qué velocidad, con qué intensidad. En tus comunicaciones, te quedas callado cuando la gente te habla, solo observas o también interactúas y hablas y te mueves. Todo eso, esa fisiología también entrena la mente, ¿sí? Es un constante movimiento, hasta cómo mueves las manos, ¿sí? En una conversación es determinante en la proyección de energía, el desarrollo de la energía. O sea, es una suma de cosas. A ver, entonces la clave es programar mi mente diciendo, te lo mereces, eres capaz, vamos a ser felices con eso. Claro, un buen ejercicio es eso, al menos 1 o 2 veces al día, un par de segundos o un minuto, un buen ejercicio es hacerlo delante del espejo, ¿sí? O simplemente te pones en pie, respiras, te pones de pie, respiras profundo, te relajas y lo declaras. Eso también ayuda, es un entrenamiento, hay que desprogramar la mente y reprogramarla, ¿bien? Y elevar la energía. Yo me puedo todo al hablar y me critican. Bueno, pues listo. Ya por hoy concluimos ya la temática en general y ya la próxima semana empezamos con otro tema, otro tema, ¿vale? Así que bueno, gracias por la participación y bueno, que disfruten del fin de semana.